¿qué tal? Una vez más acá compartiendo, ¿cierto?, algunos principios de fundamento bíblico, ¿cierto?, que es lo que necesitamos como discípulos del Señor para poder fortalecer nuestra vida y ir caminando a paso seguro, ¿cierto?, en la sana doctrina de Jesucristo. Bien, el día de hoy nos toca hablar un tema muy polémico, que siempre trae discusión, siempre trae complejidad, y vamos a hacer este tema bastante sencillo, que sea, no nos vamos a complicar la existencia con la enseñanza doctrinal. Y el día de hoy lo que vamos a ver es el tema del famoso y mal llamado y mal entendido y mal entregado diezmo. Vamos a hablar del diezmo el día de hoy. ¿Qué significa el diezmo? ¿Para quién son los diezmos? ¿Se da el diezmo hoy? ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a hablar de este tema como discípulos del Señor, que es muy necesario que esto usted lo maneje y lo tenga claro. Una cosa son las ofrendas, otras son las primicias, otros son los diezmos. Hoy vamos a hablar de los tres temas del llamamiento, porque el diezmo se le daba a una tribu, ¿cierto?, levítica, en este caso sacerdotal, pero nosotros como hijos del Señor no ministramos bajo ese llamado sacerdotal, sino que nuestro sacerdocio es según el orden de Melquisedec, y nuestro sacerdocio es eterno, no es temporal, como en el caso del Levítico. Así que vamos a ver primeramente desde un inicio el tema del llamamiento, el tema de las ofrendas, el tema, ¿cierto?, que tiene relación con el diezmo. Y para esto vamos a ir al libro de Números, capítulo 17, del verso 1 en adelante. Vamos a ver la historia en donde Dios elige dentro de las 12 tribus de Israel a una tribu para hacerla una tribu especial, una tribu del sacerdocio, una tribu que iba a preocuparse de las cosas sagradas y santas de Yahweh o de Dios. Bien, dice Levíticos 17:1, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno en su vara. El 3. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Aquí vemos nosotros, ¿cierto?, cómo en este tema de la vara, ¿cierto?, tenía que ver con el llamamiento. Todos nosotros sabemos que la vara de Aarón, ¿cierto?, fue la que floreció. Habían 12 varas, 12 palos, ¿cierto?, cerca del tabernáculo, y dentro de esos 12 palos uno solo reverdeció y dio fruto. Entonces, ese que Dios escogió y que Dios eligió fue la tribu que Dios dio como sacerdote. Por lo tanto, desde ahí ya empezamos de que los dones, los llamados, el llamamiento a la obra ministerial no es humana, no es porque usted estudie en un seminario o salga a lo mejor del instituto bíblico y usted ya es pastor, es profeta, evangelista. No, señor, esto tiene que ver netamente con un llamado de Dios. El pastor es un llamado, es un don, el profeta es un don, el evangelista es un don. No es porque usted quiera hacerlo. Usted con muchas intenciones buenas puede hacer cientos de cosas en el camino de fe, pero si no hay un llamado de Dios, nada va a prosperar. La Escritura dice, hermanos amados, de que hay cosas que son heredables. Por ejemplo, el rey heredaba su reino a su hijo, ¿cierto?, porque era heredado. En este caso, el sacerdocio también era de herencia, porque de la tribu de Leví, ¿cierto?, vienen los hijos, los nietos, y todos son de la misma tribu y todos son sacerdotes. Pero el profeta, que no era algo dado, ¿cierto?, por herencia, sino que era quien Dios llamaba como, ¿cierto?, su ungido, como su vocero, como su hombre de confianza, a quien enviaba a poner su vida para entregar un mensaje al pueblo de Israel. Es así, el llamado lo hace Dios. El llamado lo hace Dios. Usted y yo como vara podemos estar delante de Él, y de todas las varas y los palos secos que existen en el mundo, Dios escoge y elige a quien va a usar.
En este caso fue cierto, la vara que floreció fue de Aarón. Y cuando Dios aparta a esta tribu de Leví, cierto, y Aarón como su cabeza, cierto, de tribu, él entrega el sostenimiento para esa tribu, porque esa tribu no podía trabajar, no podía tener herencia, heredad, no podía tener animales, no podía tener propiedades, no podía tener nada. Entonces, esa tribu, ¿cómo iba a comer? ¿Cómo se iba a alimentar? Entonces Dios proveyó una respuesta, y esa respuesta es que las 11 tribus restantes iban a traer a esa tribu que fue apartada para las cosas del Señor, para que ellos puedan proveer a esa tribu que no va a trabajar en las cosas materiales, seculares, sino dedicadas 100% a las obras de Dios en el templo. Sacrificios, ofrendas, juntar la leña, el campamento, todo lo que tiene que ver con las oraciones, todo lo que tiene que ver con lo sagrado y santo de Dios. Por lo tanto, Dios escoge a esta familia, a esta tribu, y ordena a las 11 tribus a que traigan cierto ofrendas para el sostenimiento de estas familias. Número 18, en el verso 8 dice: dijo Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerás de ella. Del aceite, del mosto, del trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentan a Jehová serán para ti. El verso 19, número 18-19, todas las ofrendas elevadas de todas las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos, para tus hijas, contigo por estatuto perpetuo. Es decir, Dios provee a Aarón, a su tribu, a su familia, la provisión del sostén de las primicias, las ofrendas, todos los sacrificios que se hagan. Ellos también van a comer de eso, ellos van a comer de los sacrificios, van a comer de las ofrendas. Es decir, el pueblo va a traer un cordero, va a traer una oveja, y eso se va a matar, ¿cierto? Se va a sacrificar, y la familia sacerdotal, en este caso la familia de Aarón, sus hijos, todos ellos van a comer de esas ofrendas. Si lo queremos llevarlo al contexto del día de hoy, esto sería como traer las primicias a la iglesia y que esas primicias queden en la casa del pastor, porque el pastor no trabaja porque está al 100% en la obra de Dios. Ahora, si el pastor trabajara, esas ofrendas o esas primicias se van reuniendo, ¿cierto? Y él, según la necesidad de su pueblo, puede ir sembrando a cada familia para el sustento y para ayudar, porque el pastor tiene su trabajo. Pero si él no trabajara, eso sería para él. Ahora, como el pastor trabaja, eso él lo administra también y va, ¿cierto?, en beneficio, en este caso, de su pueblo, si él lo decide, o si él se lo quiere dejar para él, también no está incorrecto. Aunque usted dice, claro, en la iglesia muchos hombres se mueren de hambre, hermanos en sus hogares sin trabajo, y el pastor tiene la casa llena de comida. Dios es sabio, Dios es prudente, y Dios sabe lo que hace a aquellos que son avaros con la bendición que Dios le ha dado. Usted no se preocupe. Por lo tanto, el primer mandamiento y requisito era que todas las ofrendas, ¿cierto?, eran para el sacerdote, para Aarón, para su tribu. Después dice las primicias, número 18-13. Las primicias de todas las cosas de la tierra, de ellos las cuales traerán a Jehová, serán tuyas, lo limpio en tu casa, todo consagrado por voto, que sea por promesa, en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombre como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. Vemos acá como también la primicia, que eran los primeros frutos, en este caso de la ofrenda, hacían cierto estos hombres, ciertos beduinos que trabajaban en el ganado. Ellos traían, cierto, la ovejita, cierto, al Señor, su primicia, la primera oveja. Cuando hacían sus cosechas también traían, cierto, lo primero al Señor, y todo eso era para, en este caso, Aarón y su tribu, que eran mucha gente, miles de personas.
Y después dice en número 18:21 los diezmos. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Por lo tanto, la tribu de Leví, los levitas, ¿cierto?, de la familia de Aarón, no podían tener heredad, ellos no podían tener negocios, porque los levitas les he dado la heredad de los diezmos, que sea cuál es su herencia en los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les ha hecho y le ha dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Por lo tanto, Dios le entregó a esta tribu que apartó, ¿cierto?, para su servicio sacerdotal, en este caso, las primicias, los diezmos y las ofrendas. Si lo vemos contextuado al día de hoy, usted, ¿cierto?, debería entregar las primicias, los diezmos y las ofrendas a su pastor, y eso es de él. Es así de duro, a lo mejor suena mucho, pero es así por el servicio y por el ministerio que él entrega al Señor. Ahora vamos a ir viendo más adelante, porque yo sé que usted a lo mejor tendrá muchas preguntas. Vamos a ir viendo, vamos recién entendiendo lo que dice el Antiguo Testamento. Y como mandato final dice número 18:28, así ofreceréis también vosotros a Jehová ofrenda. Todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, y de todo lo mejor de ellos ofreceréis porción que ha de ser consagrada. Y le dirás, cuando ofreceréis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros, vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Es decir, es el pago. Más adelante vamos a ver lo que Pablo dice con respecto a esto en el Nuevo Testamento. Estamos viendo el Antiguo Testamento. Es decir, como pago en el Antiguo Testamento, como retribución por ser sido apartado, elegido por Dios, sin heredad, sin tierra, sin vacas, sin ovejas, sin negocio, sin comprarse una ropa, sin nada, él recibía el diezmo, la primicia y la ofrenda como pago por el ministerio que él servía en el tabernáculo. Ahora, si lo vemos eso a la luz del Antiguo Testamento, contextuado al día de hoy, es decir, las primicias, los diezmos y las ofrendas, sería para la familia pastoral y para el pastor por su obra, ¿cierto?, que él no trabaja, por su obra dentro de la iglesia, que es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver qué pasa en el Nuevo Testamento con Cristo. ¿Cambió la ley? Cristo, ¿qué fue lo que dijo con respecto a este tema? Vamos a ver los diezmos en el Nuevo Testamento. ¿Jesús eliminó los diezmos en el Nuevo Testamento? Una pregunta que yo hago. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para eliminar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Los que no quieren dar el diezmo es porque dicen que viven en la gracia y no en la ley. Pero debemos recordar que Abraham diezmó a Melquisedec, y eso fue antes de la ley de Moisés. Por lo tanto, era un periodo de gracia antes de la ley, el diezmo de Abraham a Melquisedec. Mateos 23:23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, es decir, la justicia, la misericordia y la fe también se tienen que diezmar, igual como en el eneldo, el comino, ¿cierto?, y la menta. Jesús reconoce el deber de dar el diezmo, que es cuando él dice en Mateo 22:21, le dijeron de César, y él le dijo, dad pues a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Vemos aquí que Jesucristo no vino, ¿cierto?, a abolir el diezmo, porque el diezmo hasta el día de Cristo todavía se entregaba en el templo. Estaban los levitas, estaban los sacerdotes, estaban los fariseos, los escribas. En el tiempo de Jesús ellos también diezmaban, ellos también ofrendaban. Llega un momento en que Jesús se sienta, ¿cierto?, delante de las ofrendas, y van todos a ofrendar, y aparece la viuda, porque era algo normal dentro del templo. Entonces Jesús no se opuso al tema del diezmo,
Pero vamos a ver qué más tiene la Escritura que hablarnos. Como podemos ver, Jesús nunca se opuso a que se diera el diezmo, como hemos visto. Los apóstoles hablaron del diezmo y lo exigieron, sí o no. Vamos a ver lo que dicen los apóstoles. Primera de Corintios 9, del 1 en adelante, dice: yo soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús al Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Primera de Corintios 9, 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a su propia despensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Y lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, una pregunta, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Como podemos ver, está más claro que la posición de Pablo en apoyar el ministerio y la obra que ello implica. ¿Qué opina usted al respecto? Tenemos unos minutos de conversación para preguntarnos con respecto al diezmo. Si bien es cierto, Cristo no se va en contra del diezmo en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Ni tampoco lo anula, porque estaba vigente en ese tiempo. Y Pablo, en este caso, en las cartas paulinas, él dice: hay a lo mejor algún problema en si yo siembro lo espiritual, en recibir de vosotros lo espiritual. No se trata de vender, no, sino de sembrar. Por lo tanto, yo veo acá lo siguiente, y es como yo enseño a la iglesia, y es como yo interpreto este texto. La Escritura dice en el libro de el Antiguo Testamento que acabamos de leer, en Número y en Éxodo, de que este diezmo, primicia y ofrenda era para la tribu de Leví, para el sacerdocio levítico, para Aarón y sus hijos por generaciones perpetuas. Pero nosotros no estamos bajo la ley de Moisés ni la ley arónica, sino que nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Y esta ley de Cristo, que es la ley del nuevo pacto, en el nuevo pacto no hay 10%, sino que todo le corresponde a Él. En la ley de Dios, según el orden de Melquisedec, dice que el diezmo se da voluntariamente, no como una imposición por la Escritura. Nosotros no somos judíos, nosotros no somos israelitas, nosotros no somos de la tribu de Leví, y como pastores en nuestra iglesia nosotros no podemos exigir el diezmo, porque el diezmo era para esa tribu, para ese tiempo, y si fuera de algo perpetuo hasta el día de hoy, correspondería a las tribus levíticas de las sinagogas de Israel y las que están por el mundo. Pero nosotros somos cristianos, no somos judíos. Por lo tanto, yo no me puedo apegar, ¿cierto?, para recibir este beneficio. Lo que sí nosotros podemos hacer, lo que hacía el apóstol Pablo, que él, ¿cierto?, voluntariamente decía: ¿acaso nosotros no podemos recibir algo? Si el hermano me quiere ofrendar, muy bien. Si quiere diezmar, muy bien. Pero debemos recordar que el Nuevo Testamento es más exigente que el Antiguo. En el Nuevo Testamento era el 10%, perdón, en el Antiguo era el 10%, pero en el Nuevo es todo. La Biblia dice que los discípulos compraban, vendían cosas y los ponían a los pies de los apóstoles y ponían todas las cosas. Imagínense, cuando Ananías y Zafira quisieron sustraer algo de la heredad que habían vendido y mentirle y engañar, fueron muertos. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento
no debe usted dar el 10, debería dar más del 10 voluntariamente, sin que nadie se lo pida. Pero nosotros no lo hacemos, sino que damos una ofrenda de amor, que es una ofrenda que damos voluntaria, sean 5, 10, 15 mil pesos, lo que usted quiera dar. Pero eso, el día de mañana, Dios en los cielos va a ser el juez. Dios va a decidir cómo usted siembra, cómo usted, hermano, bendice a su pastor, a su maestro, aquel, como dice la Escritura. Esto ustedes se lo darán, la primicia, la ofrenda y el diezmo, al sacerdote Aarón y su familia como pago, como recompensa por el trabajo ministerial que él hace en la obra. Ahora, si usted no reconoce lo que su pastor hace por usted, la oración, los cultos, las visitaciones, la enseñanza, y usted no siembra en su iglesia, usted está robando. Aunque no le llame diezmo, usted debería dar una ofrenda de amor por último, pero no para la iglesia, para su siervo, para su pastor. Así como dice Pablo, ¿acaso nosotros no tenemos derecho de recibir también lo material si sembramos entre vosotros lo espiritual? Aquí no estamos hablando del diezmo, estamos hablando de amor, estamos hablando del dar por bendecir, por ayudar, por poder sembrar. Vamos a ver más adelante lo que la Escritura nos dice. Muchas veces decimos no, que no tengo nada para dar. Decir no tengo nada para dar es hacer mentiroso a Cristo, porque Él dice que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Siempre hay algo que dar. Jesús ejerció su ministerio bajo la ley, cuando la ley y el diezmo estaban vigentes. Jesús enseñó de la ley ante los escribas y fariseos. Se dice que Moisés escribió sobre Jesús en medio del periodo de la ley. Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Juan 1:45 lo dice. Celebró la cena de él con sus discípulos establecida en el periodo del Éxodo, es decir, en la ley. Es decir, Jesús estuvo en la ley. Jesús vivió bajo la ley, se sometió a los mandamientos, él diezmó, él ofrendó, él hizo todo lo que tenía que hacer, porque él era judío, él sabía los mandamientos y las leyes. Algunos dirán que el diezmo, ¿cierto? Yo no lo entrego porque Pablo trabajaba con sus manos. Si el pastor trabaja, ¿para qué le voy a diezmar si él tiene su trabajo? El apóstol Pablo tuvo que trabajar con sus manos porque los de Corinto no reconocían el trabajo pastoral que él hacía y no sembraban en su vida ni en su ministerio. Muchas veces nosotros como pastores tenemos que trabajar porque nuestras iglesias no siembran, no ofrendan, no bendicen a los pastores. Y eso es una lástima y una pena, porque si el trabajo que nosotros hacemos como ministros del Señor, ¿cierto? Sabemos que Dios nos da el pago, sabemos que Dios nos bendice y nos sustenta, pero no tenemos muchas veces todo el tiempo que quisiéramos tener para poder estar 100% en la obra. Y para poder estar 100% en la obra, nuestros hermanos, nuestras ovejas, el pueblo de Dios, los ministros del altar tienen que sembrar. Tienen que sembrar. Yo recuerdo muy claro cuando una hermana me decía: pastor, sabe que falleció mi madre y quiero que la vaya, ¿cierto?, a hacer el servicio y vaya al cementerio. Hermana, yo estoy trabajando y no puedo ir, porque si dejo de ir voy a perder mi trabajo. Y muchas veces los hermanos no entienden esto, sino que ven que su pastor no va, pero la hermana no ofrenda en la iglesia, no diezma en la iglesia, no siembra a su pastor. Entonces muchas veces los pastores se sienten atados de manos porque quieren hacer cosas pero no tienen cómo hacerlas. Y el pueblo se enriquece y se enriquece y se enriquece, y son capaces a lo mejor de poder dar una ofrenda o un diezmo por otro lado, por otro lugar, y no son capaces de bendecir a su pastor y a su iglesia. El día de mañana Dios a cada uno de nosotros nos va a pedir cuenta, y esa cuenta que nosotros tenemos que dar, espero en Dios, yo como pastor, como ministro y como hermano también en Cristo, espero que sea buena. Corintios 11:7 dice: pequé yo humillando a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. ¿He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros? Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, ninguno fui carga, pues que me faltaba, lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me he guardado para no ser gravoso y carga para vosotros. Segunda de Corintios 11:9.
Otros dirán, mi diezmo se lo doy a los pobres o a los asilos de ancianos o a lo mejor a una ONG, y son excusas mentirosas para no poder bendecir y sembrar en la casa de Dios. Los diezmos deben ser entregados al ministro, pastor de la iglesia, que es la persona que se sacrifica por sus ovejas, las enseñanza y las alimenta, las alimenta y las enseña, las nutre de vida espiritual, de darle un pasto fresco. Podemos decir que el sustento de Dios para él poder trabajar en la obra pastoral son nuestras ofrendas, son nuestros diezmos. Muchas veces se ha criticado y se ha mal usado mucho este tema del diezmo y las ofrendas. Si usted es un hermano, una hermana que se está discipulando y está estudiando y está aprendiendo y ha sido atacado, dolido y tiene mala experiencia con respecto al tema, quiero yo darle una conclusión final a este tema del diezmo. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, hay una forma, ¿cierto?, arónica y levítica de poder entregar el diezmo, las primicias y las ofrendas. Pero recordemos que el diezmo es antes de la ley. Es en un periodo de gracia, cuando no existía ley, cuando Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, ¿cierto? Y sabemos que Cristo, su sacerdocio universal y eterno, es según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando sobre no fundamento y bases levíticas, sino de Melquisedec. Por lo tanto, el diezmo para nosotros está vigente hasta el día de hoy. No lo llamamos diezmo porque nosotros damos por amor, por ofrenda, y no damos el 10 sino que damos más o menos, pero es una ofrenda que nosotros damos todos los meses para poder bendecir a nuestros pastores, a nuestros guías, a nuestros mentores y a nuestros maestros. Así que, hermano, no se escude usted con el tema del diezmo, usted siembre, porque cuando uno siembra, uno bendice. Hay una alegría y un gozo que queda en el corazón cuando usted ve, ¿cierto?, que su pastor, en este caso su maestro, el guía que usted tiene, el que le enseña, el que le nutre, ¿cierto?, está bendiciendo su vida. Si queremos mirarlo como una enseñanza, yo no le llamaría diezmo. Estamos en el año 2020, en el mes de abril, hoy es 16 de abril del 2020, y muchos todavía están chocando con este tema. Yo le animo a usted a que no le ponga nombre, sino que usted todos los meses ofrende una ofrenda de amor para su siervo, para su iglesia, para sus pastores. No le llame diezmo, póngale el nombre que usted quiera, hermano, pero siempre, porque eso sin duda va a ser de bendición para la familia pastoral, que a lo mejor vive de fe, vive de la obra, y si a lo mejor su pastor trabaja, lo va a invertir a lo mejor en algún libro, en algo que le va a edificar a usted como iglesia. Si él junta las primicias y las reparte en la iglesia, bien. Si junta las primicias, los diezmos, las ofrendas, se paga las deudas de la iglesia, bien también. No se meta usted en eso no le compete a usted. Todo lo que tiene que ver con la administración de la iglesia es del pastor y de su directivo. Usted como hermano, como aportador, como hombre de Dios, usted es llamado a sembrar y a bendecir en la obra, igual que yo, igual que todos. Así que espero que este tema haya quedado claro, el tema del diezmo, las primicias, ¿cierto?, y las ofrendas, para que usted ya no siga peleando por esto, no siga perdiendo bendición por esto, porque mucha gente, hermano, pide a veces que se le ore, quiere pactar con Dios como lo hacen en otros lugares. Recuerde usted que cuando uno hace voto al Señor, no es un pacto. Todos los pactos Dios ya los hizo y lo hizo Él con su pueblo. Todo compromiso que uno haga con Dios se llama voto. Nosotros hacemos un voto al Señor, no un pacto. Así que no pacte ni 5.000, ni 10.000, ni 40.000, porque eso no es del Señor. Espero que este material de discipulado le sirva. Es nuestra forma de entender, es nuestra forma de comprender. No cerrar la mano, siempre bendecir, siempre ayudar. Olvídese del 10 y siempre lo que Dios ha puesto en su corazón con gozo, con alegría, pero nunca le cierre la mano al Señor ni al lugar de donde usted come, se alimenta, se refugia, donde usted va a alabar a su Dios en tiempo de lluvia, de calor, donde usted ora, bota sus lágrimas, donde usted tiene la confraternidad, siempre, para que Dios pueda bendecir su vida y de esa forma no podamos ser ladrones ni deudores de Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima en un material más de discipulado con la ayuda del Señor Jesucristo. Shalom.